No hay duda de que la última cena, ese retrato de Leonardo da Vinci, es una de los retratos más asombrosos, que expresa serenidad, ha quedado en la historia este cuadro y ha marcado los tiempos. Un cuadro que le tomó más de 3 años en poder pintar. Estamos acostumbrados con este retrato, lo hemos visto, estamos familiarizados con esta imagen, pero son pocos los que conocen la historia de algo que sucedió mientras Leonardo da Vinci estaba, poco antes de empezar a trabajar en esta pintura. Pocos conocen una historia que marcó realmente cómo iba a pintar la última cena. Según relatan los registros, Da Vinci tuvo una violenta disputa con otro pintor, con otro colega, poco antes de comenzar a pintar este famoso retrato. Y cuenta la historia que estaba tan, pero tan lleno de ira, tan lleno de amargura, que decidió vengarse pintando el rostro de su enemigo en la cara de Judas, condenándolo a la infamia de la traición. De hecho, de todos los rostros, fue ese el que terminó primero, el rostro de Judas. Sin embargo, cuando llegó el momento de pintar el rostro de Cristo, algo lo detuvo. Nada parecía salir bien. Los trazos no fluían como él esperaba, y el rostro de Cristo, el cual debía ser perfecto, no lograba reflejar la paz, no lograba reflejar el amor que el personaje representaba. Y fue entonces cuando Da Vinci comprendió que el problema no estaba en la técnica de su pincel, no estaba en su habilidad, sino en su corazón. Se dio cuenta de que no podía seguir pintando el rostro de Cristo mientras sostenía en su corazón el resentimiento, la amargura hacia su enemigo. Así que borró la cara de su colega del rostro de Judas y comenzó de nuevo, esta vez pintando a Jesús con la libertad y la paz que los siglos han aclamado en esa pintura. Esta historia ilustra perfectamente la verdad de que nosotros no podemos reflejar el perdón de Dios en nuestras vidas mientras nos aferramos al resentimiento, al rencor, a la amargura, a la falta de perdón en nuestro corazón. Es imposible disfrutar de verdadera libertad hasta que perdonamos sinceramente a los que nos han ofendido. El rencor, el resentimiento nos atan, nos ciegan y nos impiden vivir la vida plena que Dios desea para nosotros como creyentes. Por eso esta mañana me gustaría reflexionar en un pasaje del Nuevo Testamento que tiene mucho para enseñarnos sobre el perdón. Este pasaje contiene una parábola, una especie de metáfora ampliada que tiene una lección distintivamente espiritual, con una enseñanza clara y profunda sobre cómo el poder transforma la vida de una persona. Y aunque en este caso la parábola tiene un carácter mucho más elaborado, tiene un carácter mucho más complejo de lo habitual, su enseñanza es categórica, su enseñanza es contundente, es clara, y es esta: no hay libertad sin perdón. No hay libertad sin perdón. Los invito entonces a que abran sus Biblias al capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo. Más concretamente, vamos a estar estudiando los versículos del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Esta parábola, que también se conoce como la parábola de los 2 deudores, es bastante simple de seguir. La estructura que tiene está compuesta de 3 escenas y cada una de estas escenas contiene una razón poderosa por la cual nosotros debemos perdonar. Dicho de otro modo,
Mateo capítulo 18 del 23 al 35 presenta 3 razones para perdonar de manera genuina y abundante. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, versículo 23. Jesús está hablando y él dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana, prontos, listos para escuchar tu palabra. Pero sabemos, oh Dios, que necesitamos de la capacitación espiritual, del fortalecimiento divino para poder atesorar esa palabra en lo más profundo de nuestro corazón a tal grado y tal punto que genere, que produzca obras, fruto en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que venimos, oh Dios, como mendigos delante de ti para que nos des de tu gracia, de tu misericordia, para que podamos contemplar las maravillas de tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, abre los oídos de nuestro corazón y que tu palabra encuentre terreno fértil en lo más profundo de nuestra alma. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es La libertad que trae el perdón. La libertad que trae el perdón. Mateo 18, del 23 al 35. Vamos a ver aquí, como dije en la introducción, 3 razones poderosas para perdonar de manera genuina y abundante. 3 razones. Noten cómo comienza la parábola. La parábola comienza mostrando la maravillosa clemencia de Dios. Ese es el primer punto, la clemencia. Esta es la primera razón por la que debemos perdonar, por la clemencia que Dios nos ha mostrado. Jesús es el que está hablando. Noten que él introduce la parábola de la siguiente manera, versículo 23. Por lo cual, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Noten cómo comienza la parábola. La expresión ahí al principio, por lo cual, conecta este pasaje con lo que Jesús acaba de enseñar en el pasaje anterior. ¿De qué acaba de hablar Jesús? Bueno, anoten en sus Biblias los versículos del 15 al 22. Jesús
está hablando de las relaciones entre hermanos. Dice versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos. ¿Ven la conexión? La parábola está conectada con lo que Jesús viene diciendo anteriormente. Y no solo introduce una nueva sección, sino que ofrece una explicación clara, práctica y profunda sobre el poder del perdón, la libertad que trae el perdón. Y esta parábola responde directamente a la pregunta de Pedro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? Entonces, es claro que esta parábola de los 2 deudores trata sobre el perdón, responde a la pregunta de Pedro y especialmente habla, ¿saben de qué? Del perdón entre creyentes. Como menciona también, lo acabamos de leer, por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a quién? A mi hermano. Noten que la parábola está respondiendo eso. Especialmente habla del perdón sobre los creyentes. Y para ilustrar este punto, Jesús presenta la historia de un rey que al hacer cuenta con sus siervos, se encuentra con uno, mejor dicho, le traen uno, dice el texto, que le debía 10.000 talentos. Versículo 24. Que le debía 10.000 talentos. Ahora, a juzgar por el tamaño de la deuda, este siervo ocupaba un lugar prominente, un lugar importante en el reino, 10.000 talentos. Podría haber sido el encargado, por ejemplo, de recolectar los impuestos, manejando grandes sumas de dinero. Pero el texto no contesta esto, no nos dice qué es lo que hacía él. Lo cierto es que este siervo debía al rey una cantidad exorbitante de dinero, astronómica, una cantidad desmesurada, una cifra que hoy en día oscilaría entre los varios millones al billón de dólares. No era poca cosa. Para ponerlo en perspectiva históricamente, según Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, él comenta y él dice que en el año 4 después de Cristo se recaudaron, escuchen, 600 talentos en impuestos en todo Judea, Idumea y Samaria. En un año, en 3 ciudades, se recolectaron 600 talentos. Este hombre debía 10.000. Estaba en el horno. Ahora, el texto no nos dice ni lo que hacía este hombre, ni tampoco cómo llegó a quedarse en esa situación. No nos dice cómo llegó este siervo a estar tan endeudado, a acumular semejante deuda. Pero es razonable suponer que su comportamiento estaba marcado por actos de corrupción, como el soborno, el robo, la deslealtad, la ingratitud, todas características del corrupto. O sea, lo que tenemos aquí en el versículo 24 de Mateo 18 es la imagen de un hombre deshonesto que merecía recibir un castigo de inmediato de parte del rey. Lo merecía.
Y en cierto sentido, esta es también nuestra imagen delante de Dios. Así como este siervo, nosotros hemos malgastado los recursos de Dios, ¿o no? Hemos usado lo que Dios nos ha dado para alimentar nuestra propia naturaleza pecaminosa. Desde el momento en que nosotros nacemos, le hemos robado a Dios. Hemos vivido de espaldas a Dios, buscando solo satisfacer nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, guiados por razonamientos vanos y por un corazón que está neciamente entenebrecido. Nosotros somos desde que nacemos la imagen de Romanos capítulo 1, ¿recuerdan? Versículo 20 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y heredad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen excusa. ¿Quiénes? Los hombres, la humanidad. Pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es nuestra imagen. Nuestra deuda, al igual que la de este siervo, es enorme, es desmesurada, es astronómica. Y aunque nosotros viviéramos por toda la eternidad, la realidad es que no tendríamos forma de saldarla. No tendríamos forma de liquidar esa deuda. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente santo. Lo que implica que nuestra deuda es ¿qué? Es infinita también. Hemos pecado contra un Dios infinito, por lo tanto nuestra deuda también es de valor, de carácter infinito. Nosotros estamos desde que nacemos en una bancarrota total, en una bancarrota espiritual. Por cuanto todos pecamos y estamos ¿qué? Destituidos, separados de la gloria de Dios, infinitamente separados. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos si creemos que con más tiempo o esfuerzo nosotros podemos pagarle la deuda a Dios. Romanos 3:20 dice que el hombre no puede justificarse por las obras de la ley. Nosotros no necesitamos más tiempo. El Salmo 130, versículo 3, lo expresa de forma clara. El salmista exclama y dice: ¡Ja, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse de pie delante de ti? La respuesta es obvia: nadie. Tenemos una deuda infinita. Nadie puede mantenerse de pie ante un Dios infinitamente santo. Entonces, nuestra perdición es total, nuestra perdición es completa, es absoluta, tal como la del siervo de Mateo 18. La única posibilidad que tenemos, la única posibilidad de esperanza, la única posibilidad de salida, es ¿qué? Es implorar la misericordia de Dios. Esa es la única esperanza. Y por eso me sorprende a mí que el siervo en la parábola haga algo diferente. Noten lo que hace el siervo. En su desesperación, versículo 26, le pide al rey: Señor, ten paciencia conmigo, ¿y qué? Y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Ahora noten, esta petición es completamente absurda. Es ridícula. El siervo nunca podría reunir una cantidad tan grande de dinero. Versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar, no podía pagarlo. El rey había determinado vender todo lo que tenía, su mujer, sus hijos, para que se le pagase la deuda, pero incluso si vendía todo eso era imposible. Su deuda era gigante, era enorme. Por eso me sorprende a mí lo que pide el siervo. Dame más tiempo, es básicamente lo que le dice. Pero si no tenía forma de pagar la deuda antes, ¿cómo se imagina, cómo podría él imaginar que ahora iba a tener la capacidad de poder saldar la deuda solamente con más tiempo? Entonces lo que parece es que el siervo
aún creía en lo profundo de su corazón que él podría hacer algo por sí mismo. Que aún él podría contribuir a pagar la deuda que le debía al rey. Así todo, a pesar del autoengaño que él tenía, el rey, en el versículo 27, responde de una manera asombrosa, inesperada. En el versículo 27 nosotros leemos que el señor de aquel siervo, movido, noten lo que dice el texto, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Saben lo que es esto? Una maravillosa expresión de clemencia. Una extraordinaria demostración de misericordia. Porque el rey no toma en cuenta las incongruencias del pedido que le está haciendo el siervo. El rey no toma en cuenta la patética petición que le está haciendo este hombre. Ni las promesas vanas que le está haciendo. Porque él dice, dame más tiempo y te lo pagaré todo. Eso era en vano. El rey lo sabía. Lo que mueve el corazón del rey, ¿saben lo que es? La miseria del siervo. La condición miserable, la desesperación que había en la situación de este hombre. Y esa expresión que vemos ahí en el texto que dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia. Esa frase, esa expresión movido a misericordia significa sentir compasión, significa tener lástima. El Señor tuvo lástima. Es el mismo verbo, de hecho, que se usa, ¿se acuerdan? En Mateo 9:36, cuando Jesús dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es más, déjenme darles un dato interesante. En el libro de Mateo, este verbo, tener compasión, solo se usa en referencia a Jesús. Mateo 9:36 es uno. Mateo 14 es otro. Mateo 14, noten, versículo 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión, tuvo lástima de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Capítulo 15. Versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Capítulo 20. Ahí en el relato, versículos 29 al 34 de los 2 ciegos que reciben la vista. Versículo 34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Este verbo en el libro de Mateo se usa solo 5 veces. 4 son claras referencias a la compasión que sintió Jesús. Lo cual indica que en Mateo 18 el rey ¿quién es? Jesucristo. Es Jesucristo mismo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia es una ilustración de la compasión que siente el rey, que siente Jesús. Literalmente este verbo implica que las entrañas mismas del rey se movieron, se conmovieron. Ese dolor profundo desde adentro. Y es tal su compasión, noten en el texto, que él no exige el castigo por la deuda que este hombre recibía, sino que lo libera misericordiosamente. Esto es totalmente algo inaudito, algo no esperado, pero así es como Dios nos trata, ¿no es así? Así es como Dios actúa con nosotros. Él muestra misericordia, ¿saben por qué?
porque le place mostrar misericordia. Romanos capítulo 9, Él muestra misericordia a quien quiere mostrarle misericordia. Le place. Su clemencia brota desde lo más profundo de su ser. Es una expresión natural de la naturaleza bondadosa de Dios. Un Dios que, según Éxodo capítulo 34, versículo 6, es misericordioso. Dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sin embargo, junto a la misericordia de Dios, vemos también en la parábola la expresión de su gracia, que es otro reflejo de la bondad infinita que Dios tiene. Noten en el texto, versículo 27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ven eso? El rey no solo libera al siervo de su castigo, sino que también, ¿qué hace? Perdona toda su deuda, no solo una parte, toda su deuda. La primera acción es un acto de misericordia, la segunda es un acto de gracia. Dos caras de una misma moneda, de la clemencia de Dios, de la bondad infinita de Dios. Este perdón de Mateo 18, 27 es increíblemente generoso como el de Dios. Entonces, si Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿cómo es que nosotros no vamos a perdonar a los demás? Particularmente a mi cónyuge. ¿Cómo es que no voy a perdonar a los demás? Si Cristo nos perdonó tanto, si hemos recibido tan grande perdón, no hay excusa para no perdonar. No hay excusa. Nosotros estamos obligados por la gracia y la misericordia de Dios a perdonar a los demás, porque hemos experimentado la gracia formidable de Dios, la clemencia de Dios. Este es el punto de Pablo, por ejemplo, en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 31. Después de que habla y dice que no contristemos al Espíritu, él dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, resentimiento, rencor. Podríamos seguir agregando. Antes, bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, noten cómo va de la mano, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Noten la relación. Colosenses capítulo 3. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, esta es la definición de lo que significa ser cristiano. Perdonar. Perdonar. El perdón no es opcional para el creyente. No hay una cláusula abajo en letras pequeñas que dice no. En este caso no. El perdón no es opcional para nosotros. Es en la cruz donde nosotros recibimos el perdón de Dios, y es precisamente también en esa cruz donde nosotros aprendemos a perdonar a otros de una manera que solo Dios puede enseñarnos. Por tanto, Jesús dice, ante la clemencia que Dios nos ha demostrado en la persona de Cristo, perdonémonos los unos a los otros.
Ahora bien, después de mostrar la clemencia, esta razón extraordinaria por la cual el creyente tiene que perdonar, Jesús nos presenta otra razón por la que debemos perdonarnos. Y esta razón tiene que ver con la crueldad que exhibimos cuando nos rehusamos, nos negamos a perdonar a los demás. O sea, el primer punto, la primera razón gira en torno a la clemencia. La segunda razón gira en torno a la crueldad que nosotros mostramos cuando nos negamos a perdonar a los demás. Noten cómo continúa la parábola. Versículo 28 de Mateo 18. Recuerden, el siervo ha sido perdonado. Una deuda infinita, astronómica. Y dice el texto, en el versículo 28, pero saliendo. Noten el contraste. Esta es la otra escena. Pero saliendo aquel siervo, sí, aquel que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos. No es claro en el texto si se topó con uno de sus consiervos o si él lo fue a buscar. Probablemente él lo fue a buscar. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Noten que aquí el relato toma un giro inesperado. La historia rápidamente cambia de dirección. Porque pareciera que la parábola había llegado a un final feliz. Podría haber terminado, concluido ahí. El siervo ha sido completamente perdonado. Sin embargo, todo lo que hemos visto desde el versículo 23 hasta el 27, en realidad es un prólogo, es una introducción, es un preparativo para lo que sigue, para lo que está por venir. Porque dice el texto que tan pronto, esa es la idea, tan pronto como el siervo sale del palacio del rey perdonado, va y se encuentra con otro siervo que le debía algo. Ahora, a mí me llama la atención y es interesante que Jesús lo describa como un consiervo y no como cualquier otra persona. Y creo que esto es significativo, porque Jesús, recuerden, está hablando ¿de qué? Está hablando del perdón entre creyentes. Lo acabamos de ver, Mateo 18, versículo 15, Mateo 18, versículo 21. Y dado que todos los cristianos hemos sido perdonados por Dios, el punto es que nosotros debemos ejercer el perdón libremente y de manera continua. Ahora, por supuesto que esto no significa que debemos perdonar solo a nuestros hermanos en Cristo y no a los demás. Eso no es lo que enseña el texto. Pero sí lo que implica el texto es que el perdón debe ser la base de toda relación cristiana. El perdón debe ser la base de toda relación cristiana. ¿Y cuánto más en el matrimonio? El perdón es la base, es el fundamento. Volviendo a la parábola. Vemos en el versículo 29, mejor dicho, en el versículo 28, que el consiervo tenía una deuda pendiente. Una deuda pendiente con el siervo perdonado. Y el texto dice que le debía exactamente 100 denarios. 100 denarios. Una cantidad que representaba, en aquellos días, el salario de 100 días de trabajo por un trabajador común. Es decir, un denario por día. Un trabajador común, eso es lo que ganaba en aquella época. Ahora, reflexiona en esto por un momento. ¿Qué harías si hoy tú tuvieras que pagar una deuda que supera lo que tú ganas en 3 meses? Porque nosotros inmediatamente leemos la historia de la parábola, estamos acostumbrados y decimos, son 100 denarios. Pero pongámoslos en perspectiva. ¿Qué harías si hoy alguien entra por la puerta de allá atrás y dice, fulanito de tal, me debe lo que tú generas en 3 meses? La mayoría de nosotros no tendríamos la capacidad de cubrir una deuda así. E incluso si nosotros lográramos pagarla de una sola vez, nosotros enfrentaríamos grandes dificultades para después cubrir los costos en esos 3 meses. De comida, de vehículo, de lo que necesitamos. Lo que quiero decir es que la deuda
del consiervo es significativa. Es significativa, es real. Y de manera similar, la ofensa que nosotros recibimos de otro creyente es real, es significativa. Fíjense cómo José le responde a sus hermanos, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo? Noten que José no minimiza la maldad de sus hermanos. José no niega la realidad de la ofensa de sus hermanos. Y del mismo modo, nosotros no debemos minimizar las ofensas de los demás. Si realmente nosotros queremos perdonar, nosotros debemos reconocer la magnitud de la ofensa. Como dijo el famoso escritor Chesterton, uno de los grandes pensadores de la literatura inglesa, él dijo lo siguiente, escuchen, perdonar significa perdonar lo imperdonable, o de otro modo no es virtud. Perdonar es perdonar lo imperdonable. Note que él hace hincapié en la magnitud de la ofensa, no la minimiza. Y del mismo modo, en las relaciones creyentes, cristianas, particularmente en el matrimonio, hacemos mal cuando minimizamos la ofensa. De otro modo, no es virtud. El punto que está enseñando la parábola es que esta ofensa, esta deuda, era real, era significativa, era costosa. Y el punto es, aunque el siervo tenía todo el derecho de exigir lo que debía, él no debía insistir. Ahí está el punto. Él tenía el derecho de exigirlo, claro que sí, pero él no debía insistir. ¿Por qué? Justamente, él había sido perdonado hace un instante de una deuda infinita y ese perdón debía haber transformado su corazón y su manera de tratar a los demás. Y aunque la deuda de su consiervo era real, era una cantidad muy pequeña comparada a los 10.000 talentos que el rey le había perdonado. Los 100 denarios representaban solo una fracción ínfima de lo que él le debía al rey. Para que tengan una idea, esta cantidad de dinero, 100 denarios, era algo que incluso un agricultor pobre en aquella época podría haber reunido en toda su vida. O sea, que si demandaba más tiempo, podría cubrirlo. Podría cubrirlo. Incluso un agricultor pobre podría reunir todo ese dinero. Ahora noten lo que dice el versículo 28. Así y todo, dice que este siervo perdonado, tomándolo, haciendo de él, tomando al consiervo, dice que lo ahogaba. Lo ahogaba. El tiempo de este verbo en el original sugiere una acción que ocurre de manera progresiva. Esto significa, escuchen esto, que el siervo perdonado, mientras estrangulaba el cuello del consiervo, le decía, ¡págame! ¡Qué imagen más cruel! ¡Qué imagen más aterradora! Y sin embargo, la ley romana permitía este tipo de trato. O sea, que el siervo no estaba actuando ilegalmente. Nosotros tenemos registros romanos de que estaba bien llevar a la corte a personas que debían dinero endeudadas, dice, con el cuello retorcido. Mientras lo estrangulaba, mientras lo ahogaba, le decía, págame lo que me debes. Se pueden imaginar, ante esta violencia, ante esta muestra aterradora de crueldad, el consiervo que hace, desesperado, le pide repetidas veces, dice el texto en el original,
que le dé más tiempo. Que le dé más tiempo, tal como el mismo siervo había pedido al rey. Unos versículos antes. Noten el paralelo que hay entre el versículo 29 y el 26. 29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba continuamente diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y noten versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El paralelo es incuestionable. Esta súplica debía haber conmovido el corazón del siervo. Debería haber conmovido a este siervo perdonado y despertado en él un poco de misericordia, por lo menos. Un poquito. ¿Por qué? Porque la petición que le hace su consiervo es prácticamente la misma que él le hizo al rey. Prácticamente la misma, idéntica a la suya. Pero ¿qué dice el texto? En lugar de mostrar compasión, en lugar de mostrar clemencia, en lugar de mostrar misericordia, gracia, dice que el siervo perdonado actúa con una crueldad inaudita. O sea, noten el contraste. Si por un lado vemos una acción inaudita del rey perdonando lo imperdonable, en el otro lado vemos al siervo perdonado actuando inauditamente al no querer estrecharle, a no querer darle a él misericordia, mostrarle clemencia. Versículo 30 dice, él no quiso, no había manera de convencerlo, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Noten, exigir el pago de una deuda después de haber recibido un perdón tan grande no solo es insensible, sino que también es irracional. ¿Cómo es que el consiervo iba a pagar la deuda estando en la cárcel? Es irracional lo que hace. Este hombre no está actuando con cordura. Ha perdido los estribos de la inteligencia. Se ha entregado ¿a qué? Al rencor, a la amargura, a la falta de perdón, al resentimiento, y lo pone en un lugar que ni siquiera le da a él la oportunidad de devolverle el dinero. O sea, este comportamiento es completamente ilógico, irrazonable. Y sin embargo, este comportamiento refleja la actitud que a veces nosotros adoptamos. Un comportamiento ilógico. Un comportamiento irrazonable. Porque muchas veces nosotros, en lugar de mostrar clemencia, nos revestimos de una crueldad que no corresponde a quienes hemos recibido el perdón de Dios. Y somos crueles con el otro. Las ofensas que otros nos hacen son mínimas. Son mínimas en comparación con las que hemos cometido contra Dios. Nuevamente, esto no quiere decir que nosotros debamos minimizar el pecado, minimizar la ofensa de los demás, pero sí implica que nosotros debemos perdonar completamente a quienes nos han herido, escuchen, sin importar la forma en que lo hayan hecho. Porque no hay ofensa más grande que la que nosotros hemos cometido contra Dios. Se cuenta que un viajero que cruzaba un río en Myanmar encontró su cuerpo cubierto en sanguijuelas al salir del otro lado del río. ¿Y cuál fue su primer impulso? El impulso natural fue querer arrancárselas. Arrancarse todas las sanguijuelas que tenía pegadas en el cuerpo, pero un nativo que andaba por la zona le advirtió que no lo hiciera, porque si él intentaba arrancar las sanguijuelas, correría el riesgo de que alguna parte de ellas quedara enterrada debajo de la piel y eso causaría una grave infección.
Entonces, en lugar de esto, ¿qué hizo el nativo? Le preparó un baño caliente con hierbas que hicieron que las sanguijuelas se desprendieran por sí mismas, por sí solas. De manera similar, las ofensas no perdonadas son como sanguijuelas que drenan nuestra vida espiritual. Drenan nuestra vida espiritual. Y a menudo, ¿saben cuál es nuestra tendencia? Intentamos querer deshacernos de ellas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos, con nuestros propios pensamientos, sin darnos cuenta de que esto solo nos envenena más. Sí, yo te perdono si haces esto. Esta es la manera de remover mi sanguijuela. En cambio, nosotros debemos sumergirnos en la clemencia de Dios. Si algo nos enseña la parábola de los dos deudores, es que debemos sumergirnos por completo en la clemencia de Dios, recordando constantemente cuánto Dios nos ha perdonado. Solo así nosotros seremos capacitados para perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, particularmente los más cercanos, como mi marido, como mi mujer. Solo así tendremos la capacidad de hacerlo, porque es en la cruz de Cristo nos otorga el poder para poder perdonar de verdad. Pero recuerda, no hay nada más cruel para un cristiano que no perdonar. No hay nada más cruel que un cristiano puede hacer que no perdonar, después de haber recibido semejante baño de clemencia en Cristo Jesús. Al final de la parábola, Jesús nos presenta una tercera y última razón. Y esta razón se centra en el castigo que le espera a quien se rehúsa a perdonar. Vimos la clemencia, vimos la crueldad, ahora enfoquémonos en el castigo. El castigo que le espera a aquel que se rehúsa a perdonar a otro. Noten que la crueldad de este hombre no pasa desapercibida. Otros la ven. Versículo 31. Dice el texto, acá entramos a la tercera escena, que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Vieron, se entristecieron y refirieron. Le hicieron un reporte al rey de lo que estaba sucediendo. Ahora, nosotros no lo podemos percibir, pero entre el versículo 30 y el versículo 31 hay una relación muy, pero muy estrecha, muy cercana. Por alguna razón, la versión Reina Valera 1960, que es la Biblia que generalmente nosotros tenemos, omite acá una conjunción, una palabra en griego que conecta el versículo 30 con el versículo 31 y que se puede traducir como por tanto o en consecuencia. O sea, noten esto. Esto significa que el versículo 31 es una conclusión lógica del versículo 30. Podríamos traducirlo así. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Por tanto, por consiguiente, en consecuencia, viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se lo refirieron todo a su señor. Esto es importante, porque esta relación de inferencia, de resultado lógico entre el versículo 30 y el versículo 31, nos enseña que el perdón o la falta de perdón no solo es un asunto privado entre creyentes, sino que impacta a todo el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice que nosotros, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. O sea, nuestra vida tiene un efecto público en el cuerpo de Cristo. Y esto está en el contexto.
¿Se acuerdan anteriormente? ¿Qué es lo que enseña Jesús en Mateo 18 del 15 al 17? Que si tú tienes una ofensa contra tu hermano, repréndele tú y él solo, si te oyere has ganado. Pero si no, dice, toma 1, 2, 3 testigos, y si no, ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer? Ve y llévalo a la iglesia. Llévalo a la iglesia. Nuestra vida cristiana tiene un efecto público. Ahora, no me malentiendan, esto no significa que cada ofensa, por más pequeña que sea, deba hacerse pública ante los demás. Eso no es lo que enseña el texto. Pero sí tenemos que entender nosotros lo que está en juego cuando no somos capaces de perdonar a otros. ¿Qué es lo que está en juego? La falta de perdón es una causa de tristeza. La falta de perdón es una causa de dolor para todos. No solo para el que ha sido ofendido, para todos en el cuerpo de Cristo, principalmente por la deshonra que tal comportamiento supone para el Evangelio y para nuestro Señor Jesucristo. El que no quiere perdonar produce afrenta, deshonra. El que se rehúsa a mostrar perdón, misericordia y gracia es una afrenta contra Dios y su inmensa clemencia. Quien no está dispuesto a perdonar demuestra esto, que no ha comprendido la seriedad de su propia deuda delante de Dios ni la magnitud de la misericordia de Dios. Y es a la luz de eso que el versículo 32 tiene sentido. Porque esta reflexión nos ayuda a entender la reacción del rey. Noten cómo reacciona el rey. Entonces, el versículo 32 ahora está conectado con el 31. El reporte que le traen sus consiervos va a producir algo en el rey. Dice, entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Escuchen las palabras del rey. Las palabras del rey son durísimas, fuertes. No se guarda nada el rey. Y noten que lo llama al siervo un siervo malvado. Una palabra que en aquel tiempo se refería a alguien moralmente despreciable, un perverso. En términos modernos podría equivaler a llamarlo un sinvergüenza. Sinvergüenza. Toda esa deuda te perdoné. Es evidente en la respuesta del rey que el rey esperaba más. El rey esperaba más de este siervo. Otra vez, no es que el siervo haya actuado ilegalmente. Como dije, incluso la ley romana amparaba que lo agarrase al deudor del cuello. No es que estaba actuando ilegalmente. Él tenía todo el derecho de reclamar la deuda de su consiervo. Pero la maldad de este hombre radicó en no seguir el ejemplo misericordioso del rey. Él debió haber tenido misericordia. Extender gracia tal como el rey le mostró clemencia. Y esto es lo mismo que Dios espera de todos los creyentes. ¿Escucharon eso? Es lo que Dios espera de todos los creyentes. Hay una expectativa de parte de Dios. Quien ha sido perdonado por Dios está bajo la obligación divina de perdonar. Esto es claro en el texto, mucho más claro en el original, pero el rey le dice, siervo malvado, perverso, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías. El no debías ahí es, tienes que, estás obligado por la muestra de clemencia que yo te mostré a ir y perdonar a otros. Hay una obligación divina, un estándar. No perdonar demuestra que no tenemos la compasión de Dios en nuestro corazón.
Y una de las pruebas más claras, más palpables, más tangibles de que nosotros hemos nacido de nuevo es que al momento de perdonar, nosotros perdonamos tan profusamente como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Quieres saber si eres realmente parte de la familia de Dios? Observa, mira cómo tu corazón, cuál es la tendencia de tu corazón cuando alguien te lastima, particularmente tu cónyuge. ¿Cuál es la tendencia? ¿Buscas perdonar profusamente de corazón? ¿Abiertamente, completamente? Este es el mismo argumento de Juan, en Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 19. Juan dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Primero, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Perdone a su hermano. El perdón es una expresión del amor divino, de la gracia divina, de la bondad de Dios. Sin vergüenza. Toda aquella deuda te perdoné. Y como castigo, noten que el siervo malvado es entregado, versículo 34, a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Es decir, para siempre. Esto de ninguna manera significa, y quiero tener cuidado, esto de ninguna manera significa que el perdón de Dios sea condicional al comportamiento posterior que tenga la persona perdonada. Ni tampoco esto significa que exista tal cosa como el purgatorio, un lugar donde nosotros vamos después de la muerte para pagar nuestras deudas. Ambos puntos de vista no son bíblicos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el perdón de Dios no es condicional porque Él, Romanos capítulo 5, versículo 8, Él nos amó aún siendo nosotros pecadores. No es condicional en lo que nosotros hacemos. Una vez salvo, siempre salvo. Efesios capítulo 2, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por lo que nosotros hacemos antes o después de que hemos sido perdonados. Ni tampoco existe tal cosa como el purgatorio. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que una vez que morimos, está establecido que el hombre vaya ¿a dónde? El juicio. Nos dice que entre medio hay un lugar donde podemos resolver asuntos pendientes. Además, nosotros ya hemos mencionado que la deuda original del siervo miserable era impagable y que la clemencia de Dios brota de lo más profundo de su ser. Ni siquiera brotó de la petición del siervo, porque el siervo estaba pidiendo otra cosa. El perdón de Dios no depende del comportamiento de nadie. Se origina en lo más profundo de su corazón. Entonces, es más apropiado ver el pago del versículo 34 como el castigo que aguarda a todo aquel que se rehúsa a perdonar. Como explica, me encantan estas palabras del popular profesor de Biblia Warren W. Wiersbe. Él dice, la peor prisión del mundo es la prisión del corazón que no perdona. Si rehusamos perdonar a otros, entonces todo lo que estamos haciendo es encarcelarnos a nosotros mismos y causar nuestra propia tortura. Hermanos, la falta de perdón tiene un efecto torturador sobre todo aquel que se niega a perdonar. Lo tortura, lo atormenta, es un verdugo.
en su alma. De hecho, esto es lo que significa la palabra verdugo en el original. Verdugo en el original se refiere a personas que eran torturadores en las prisiones romanas. Entonces su Señor lo entregó a los torturadores. ¿Y no es cierto que algunas de las personas más infelices son aquellas que no perdonan? Y después nos preguntamos por qué el matrimonio está mal. ¿Por qué no somos felices como éramos hace 10, 20 años atrás? Esas personas que están obsesionadas con tratar de idearse maneras de castigar al otro. Me lastimó, ahora yo se la voy a dar. Pero lo que no se dan cuenta es que lo único que logran es dañarse a sí mismas. Es torturarse a sí mismas. Y al igual que el miserable, siervo de la parábola, estas personas no pueden experimentar la libertad del poder de Dios en lo más profundo de su corazón. No pueden experimentarlo. Y como resultado son incapaces de ofrecer ese mismo perdón a quienes lo han ofendido. Y esto es precisamente lo que Jesús enseña al final de la parábola. No siempre nosotros tenemos una explicación de la parábola, pero en este caso sí. Y noten cómo termina la parábola. Jesús, ¿qué es lo que dice en el versículo 35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no, escuchen, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón, dice. Esa expresión de todo corazón señala cuál es el problema. Señala cuál es el problema central. El problema central es la actitud hacia el perdón. No es la actitud hacia la otra persona. Es la actitud que yo albergo en mi propio corazón. Ese es el problema. Porque la actitud que yo tengo hacia el perdón revela realmente la condición de mi corazón. Revela lo que yo realmente soy. La falta de perdón puede demostrar dos cosas. Dos cosas. La falta de perdón puede ser una señal de que realmente no somos salvos. Porque la clemencia es la misericordia, la gracia, es parte del fruto del Espíritu. Es algo que Dios solo puede impartir dentro nuestro por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, la falta de perdón en el corazón de una persona puede revelar que esa persona todavía está muerta espiritualmente hablando. Ahora, la falta de perdón también puede ser una prueba, una señal de un corazón que ha sido regenerado, pero que se ha alejado del corazón de Dios. Como señala el pastor maestro John MacArthur, escuchen, él dice, el perdón es el acto más parecido a Dios que puede hacer una persona. No hay nada más parecido a Dios que perdonar a alguien. Y nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Nunca. Que cuando perdonas. Entonces la falta de perdón puede revelar a alguien que es realmente nacido de nuevo, pero que simplemente se ha alejado. Se ha enfriado en su corazón. Ahora, sea cual sea la razón de la falta de perdón en nuestro corazón, el punto es claro y es el mismo. Esta parábola enseña que nosotros no somos verdaderamente libres hasta que perdonamos. No somos verdaderamente libres hasta que perdonamos. Escuchen, el perdón no solo es un acto de obediencia.
sino que el perdón también es una llave. Es una llave que nos libera de la prisión que nosotros mismos construimos al aferrarnos al resentimiento, al aferrarnos al rencor, al aferrarnos a la amargura, a no querer dejar ir. Y esta parábola nos enseña que el perdón es un reflejo de la gran clemencia que Dios ha tenido con nosotros. Si nosotros no perdonamos a los demás, como hizo el siervo con su consiervo, al no liberarlo, nosotros nos condenamos. Nosotros mismos nos castigamos cruelmente a una vida de tormento, a una vida de dolor, a una vida de resentimiento, a una vida de amargura. Reflexionemos hoy, entonces. ¿Estamos dispuestos a liberar nuestro propio corazón del peso del odio, del rencor, de la amargura, como lo hizo Da Vinci cuando estaba pintando el rostro de Cristo? ¿O estamos pintando el rostro de nuestros enemigos en el rostro de Judas? ¿O estás pintando el rostro de tu marido en el rostro de Judas? Reflexiona hoy. Solo cuando perdonamos nosotros podemos vivir la libertad que Dios desea para nosotros. Una libertad que no está anclada ni atada a las heridas del pasado, a las ofensas del pasado, sino que está atada y anclada a la misericordia y la gracia que Dios nos ha mostrado en la persona de Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta maravillosa parábola, esta pequeña historia que tiene una lección espiritual para todos los tiempos. Muchas son las ofensas, los pecados que tú nos has perdonado en la cruz de Cristo. Nos has mostrado clemencia inaudita, misericordia y gracia, dándonos vida cuando estábamos muertos, cuando te dábamos la espalda, cuando pisoteábamos tu nombre, cuando robábamos de ti. Tú mandaste a tu Hijo para que hiciera lo impensable y que en la cruz el perfecto muriera por los imperfectos. Aquel que no cometió pecado fuese tratado como uno más de nosotros. Y absorbió la ira, el enojo, el castigo que nosotros merecíamos en esa cruz, para que nosotros podríamos encontrar paz, esperanza, vida, libertad. Oh Señor, maravillosa clemencia, gracia, misericordia que nos has mostrado. Y sin embargo, Dios, tú sabes que muchas veces nosotros actuamos ilógicamente, irrazonablemente, como lo hizo el siervo perdonado, demandando de otros, demandando de nuestro cónyuge, algo que ni siquiera nosotros demandaríamos de nosotros mismos. Dios trata con nuestro corazón. Para que cuando tengamos que escuchar algo del cielo no sea sin vergüenza. Te he perdonado todo y no puedes perdonar a tu marido. Sin vergüenza. He perdonado todo y no puedes perdonar a tu mujer. Dios, tú esperas más de nosotros. Y Cristo es el criterio. Cristo es la marca.
Cristo es el ejemplo. Cristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y sin Él no encontraremos libertad jamás. Ni para nosotros ni para nuestro matrimonio. Haznos reflexionar hoy en el poder libertador que hay en el perdón, para que podamos salir de una vez por todas de las prisiones tormentosas del rencor que albergamos en nuestro corazón contra nuestro cónyuge, a quien ya no podemos mirar en los ojos, a quien tenemos problemas para hablarle, porque es tan grande la amargura, es tan grande el rencor, que vivimos encadenados al pasado, ofuscados, no podemos ver. Nuestra vida cristiana no parece vida. Y vivimos como que si la cruz nunca hubiera acontecido. Ampáranos en tu gracia, Dios. Recuérdanos, báñanos con la clemencia de Cristo en la cruz del Calvario. Y danos el poder para aprender a perdonar a otros.